Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a la hora que nos estés viendo. Bienvenido a otro tema más de Avengers en ARM. Les habla Joaquín Mejía y el día de hoy vamos a hablar sobre parásitos. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 10 años de edad, originario de San Luis Potosí. Es traído al servicio por presentar fiebre no cuantificada, malestar general y signo de romaña de 10 días de evolución. Se realizan reacciones febriles, las cuales salen negativas. Se realiza una BH y revela linfocitosis. La pregunta aquí es, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Yo creo que a lo mejor si vemos que las reacciones febriles salieron negativas, yo creo que a lo mejor ya fiebre tifoidea así como que no, pues no va por ahí, ¿no? Fiebre, pues las demás pueden también tener. Aquí yo creo que el signo que nos da la diferencia entre todos los demás es el signo de Romaña. Si leyeron entonces algo de Chagas, yo creo que van a saber que se trata precisamente de Chagas, ¿no? Eh, una pregunta fácil, yo sé y yo confío en que ustedes la supieron contestar y así mismo van a saber cuál es el tratamiento. Efectivamente es Nifurtimox. Muy bien. Entonces hablemos de Trypanosoma cruzi, hablemos de Chagas. Bueno, las características del tripanosoma es que es un protozoario, es el agente etiológico de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Esta se transmite mediante un vector que es la chinche triatomida o chinche reduida. En la parte superior tenemos una imagen con la chinche y también la conocen como chinche besadora o chinche besucona. Esto simplemente porque le gusta mucho morder en la cara, las zonas cercanas a los labios. Entonces, todo esto comienza con la mordedura de una chinche. Cuando la chinche muerde, ingiere sangre y defeca tripomastigotes metaclínicos, que estos penetran mediante la misma herida o mediante mucosas, inclusive hasta las mucosas oculares. En los humanos, ya dentro de los tripomastigotes metaclínicos se penetran en diferentes tipos celulares y se transforman en amastigotes. Una vez hechos amastigotes, los amastigotes se multiplican por división binaria. Los amastigotes que están dentro de las células se transforman de nuevo en tripomastigotes sanguíneos y cuando destruyen las células ingresan al torrente sanguíneo. Estos tripomastigotes cuando ya están en el torrente sanguíneo pueden pasar a otros tejidos y volverse a meter a las células y volverse a convertir en amastigotes y volver a destruir más células, ¿no? Entonces, una vez que están en el torrente sanguíneo, una chinche que a lo mejor y no es portadora puede morder y puede al momento de ingerir sangre volverse portadora. Entonces, una vez que los tripomastigotes que puedan entrar mediante nuestra vía digestiva en el intestino medio se convierten en epimastigotes. Ahí se multiplican en el intestino medio y se convierten de nueva cuenta en tripomastigotes metaclínicos en el intestino posterior. Hay otras formas de contagio descritas, como lo son las transfusiones. Se supone que, o sea, se puede, pero prácticamente esto ya está eliminado debido a que
En banco de sangre tienen controles muy muy estrictos para detectar si hay alguna presencia de Chagas. Entonces, si hay alguna triparosoma de estos, no donan. Entonces, lo que decía, gracias al control del banco de sangre. Y también se ha detectado vía transplacentaria o bien por la ingestión de comida o bebidas contaminadas o por algún accidente en laboratorio, los profesionales que se dedican a esto. Muy bien, en cuanto a su distribución, México hay una prevalencia del 0.5 al 1%, es más frecuente en niños del continente americano que convivan con animales salvajes y que en su casa o en el lugar donde vivan pues haya presencia de chinches. Sobre todo esto se da en zonas rurales. En cuanto a su fisiopatología, a nivel celular ocurre una inflamación crónica, ocurre una fibrosis intersticial difusa. Esto condiciona que pueda haber una atrofia de las células cardíacas y que pueda afectar al sistema de conducción cardíaco. Esto a su vez nos puede llevar hasta una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sabes? También puede afectar el sistema nervioso con una disminución en el número de neuronas en el plexo mientérico, con una fibrosis periganglionar e intraganglionar y puede provocar proliferación de las células de Schwann. Si recuerdan, estas son las responsables de las vainas de mielina. Esto a su vez nos puede condicionar a largo plazo una meningoencefalitis. Entonces, para que se lleven a casa, el Chagas puede afectar el corazón o puede afectar el sistema nervioso central. También a su vez podemos detectar linfocitosis. Entonces vemos aquí en la parte de superior derecha de su pantalla que vienen algunos, se fijan algunos en la imagen A y B como un edema palpebral. Ese es el signo de Romaña. Entonces, en cuanto a la clínica, normalmente son síntomas leves e inespecíficos. Entonces, también puede aparecer un chagoma en el sitio de la inoculación, que lo podemos ver en la imagen C y D, que es así como una especie de tumoración en el sitio donde picó. Pues sí, donde mordió, mejor dicho, la chinche. Puede haber linfadenopatía local, el signo de Romaña, que ya lo platicamos, que es un edema palpebral de los tejidos perioculares, es indoloro y ocurre cuando el contagio es a través del ojo. Ya ven que les decía que defeca la chinche y se puede meter mediante la herida o mediante mucosas, inclusive la mucosa ocular. En cuanto a sus manifestaciones generales, puede haber fiebre, malestar general, anorexia, edema facial y de las extremidades inferiores, linfadenopatía generalizada y hepatosplenomegalia. Cuando ocurre una cardiopatía crónica, normalmente ocurre del 10 al 30% y puede ocasionar trastornos del ritmo o cardiomiopatía. Después de mucho tiempo, de décadas, desarrollan trastornos del ritmo, desarrollan insuficiencia cardíaca congestiva o inclusive tromboembolismo. A veces también puede afectar de manera gastrointestinal, de manera crónica, y esto con todos estos síntomas, ¿no? Con tos, disfagia o dinofagia, regurgitación, hipersalivación, hipertrofia de glándulas salivales, aspiración con neumonitis, pérdida de peso y pues hasta llegar a la caquexia. Muy bien, en cuanto a su diagnóstico, pues primero necesitamos identificar al parásito. ¿Cómo? Puede ser con una tinción de Giemsia,
a partir de aspirados ganglionares, a partir de biopsias, que pueden ser lesiones cutáneas o de médula ósea, inclusive tejido endomiocárdico. También puede ser la tensión del líquido cefalorraquídeo o del líquido pericárdico. Podemos hacer también PCR, podemos hacer cultivos y ya si hablamos de una enfermedad que pareciera crónica, podemos identificarlo mediante serología o mediante PCR. El tratamiento se dice que, sea la bibliografía, que sin tratamiento se puede resolver de 6 a 8 semanas. Pero ya para cuando pasó esto ya tienes muchas otras manifestaciones. Entonces sí se recomienda un tratamiento. En este caso con nifurtimox o benznidazol en su defecto. Y también nos decía que estas complicaciones o sea, si ves alguna afectación cardíaca o alguna afectación neuronal, no te la juegues en el consultorio, mejor derívalo al siguiente nivel de atención. Hablemos ahorita de nematodos y empecemos a hablar con un caso clínico. Es un escolar de 6 años, traído por su madre, la cual refiere: hace 2 meses el niño presenta prurito anal intenso, insomnio y cansancio. ¿Qué método aquí utilizarían para el diagnóstico? Una tomografía, un método de cinta adhesiva o con una toronda anal, un cultivo, una aglutinación diferencial. No sé qué piensan. Bien, bueno, pues este niño, aquí pues una de las claves son el prurito anal. Ahorita sin saber de qué tipo qué tipo de enfermedad es, eh, pues podemos pensar que si a este niño siente que le pica la colita, pues tenemos que ver qué es lo que está ocasionando. Entonces, pues yo creo que la tomografía, la aglutinación, pues de volada, ¿no? Como que no. Y bueno, tratando de ver qué es lo que podría ocasionarnos esa comezón, pues yo me iría más por la torunda anal o el método de cinta adhesiva. Ok, ya tomamos nuestra prueba. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Necator americanus. Bueno, hablando aquí en este caso, estos últimos tres, el inciso B, C y D, normalmente se ven en exámenes de heces. Entonces pues creo que ya todo el mundo sabíamos que se trataba aquí de la Enterobius vermicularis. ¿Cuál es el fármaco de elección aquí? Nitazoxanida, pirimetanida con ácido fólico, Nifortimox o palmoato de pirantel. Bueno, aquí la primera línea se supone que es albendazol, pero viendo las opciones que tenemos, pues entonces nos iríamos por palmoato de pirantel. ¿Sabes? Muy bien, entonces tenemos a nuestro Enterobius vermicularis. Este es un gusano pequeño, blanco, es conocido como oxurio o alfilerillo. Se localiza en regiones templadas, en condiciones de hacinamiento, y la transmisión empieza con la ingestión de los huevos embrionarios. Estos liberan larvas en el intestino delgado, maduran a la edad adulta de 2 a 6 semanas, y estos depositan huevos en los pliegues perianales, los cuales maduran y tienen la capacidad de infectante. Una vez que estos ya son infectantes,
pueden, podemos autoinfestarnos nosotros, pues, solamente. Si no tenemos un buen aseo, podemos, o sea, si no nos lavamos las manos después de ir al baño, cuando comamos, pues podemos infestarnos nosotros mismos. La clínica, muchos niños y adultos son asintomáticos y son portadores, pero cuando algunos pacientes son alérgicos a las secreciones de los gusanos, puede haber prurito intenso, puede haber insomnio, puede haber cansancio y el rascado aquí puede favorecer que alguna infección bacteriana local. Si se fijan en nuestro pacientito, había precisamente eso, el prurito intenso, el insomnio y el cansancio. El diagnóstico es puede ser visualización en la zona perianal. Ahí como podemos ver en esa foto, se ven esos pelitos blancos, esos son esos gusanitos. O puede ser mediante identificación microscópica de los huevos con la toruna anal. ¿Se acuerdan? Esa era la respuesta de la primera pregunta. Si en cuanto a signos laboratoriales podemos encontrar eosinofilia. Y el tratamiento, como les comentaba, aquí me equivoqué ligeramente, les dije que el de elección era el albendazol, pero es mebendazol, o como alternativa podemos tener albendazol o palmoato de pirantel. Si recuerdan en la diapositiva anterior, en la pregunta, de los tres que tenemos aquí, el único que estaba presente era el palmoato, entonces esa es la respuesta correcta. Tenemos aquí un caso clínico más. Este se trata de un paciente masculino de 30 años de edad que acude a consulta por toser gusanos de 2 días de evolución. Refiere tos productiva, vómitos y dolor abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico? Está medio como que guácala, ¿no? Toser gusanos. Si ya de por sí algunos tosiendo flemas ya se andan medio vomitando, imagínate un gusano. Qué asco, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos varias opciones: una tenia, un ascaris, cisticercos o trichuris. De ahí de entrada podemos descartar el cisticerco porque pues eso, ahí en esa etapa ni siquiera es gusano. La tenia normalmente es eh, no está acompañada, o sea, es una que se desecha por popó, o sea, realmente no tendría nada que hacer en los pulmones. Trichuris, a ver, no sé. Bien, entonces aquí pues nuestra respuesta yo creo que sí la sabía, ¿no? Más por hacer la democión. Es el Ascaris lumbricoides. ¿Cuál es la complicación más frecuente por la infestación de Ascaris lumbricoides? Precisamente como en nuestro caso tosía, quiere decir que están en los pulmones. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes son la neumonitis. ¿Cuál es el fármaco de elección para Ascaris lumbricoides? El albendazol. Ay, bueno, ahí ni siquiera les di tiempo. Les iba a poner la trampilla, ¿no? De que albendazol o palmoato de pirantel. Los dos sirven, pero la elección es albendazol. Entonces aquí tenemos nuestros gusanos de Ascaris lumbricoides. Imagínate que tosas eso, guacala. Entonces estos gusanos pueden llegar a medir desde 20 a 35 centímetros. Son de un color medio rosado. Y los machos y hembras se aparean en el yeyuno. Eh, es prevalente, perdón, en condiciones sanitarias deficientes y cuando se emplean heces humanas como fertilizantes. Por tanto, pues es más como en zonas rurales, ¿no? Eh, el huevo infestante es ingerido. Ahí comienza nuestra infección, básicamente. Comemos el huevo,
el huevo dentro del cuerpo libera una larva. Esta larva puede atravesar la pared duodenal y entrar al torrente sanguíneo, lo que lo llevan al sistema portohepático, y este a su vez lo conduce hasta el corazón, y del corazón se pasa a la circulación pulmonar. Cuando llegan al pulmón, las larvas están en los alvéolos y ahí crecen. Después de 3 semanas pueden ser expulsados mediante tos, y eh, se supone que a lo mejor los gusanos no tanto, pero las larvas sí las podemos llegar a comer nuevamente. Bueno, inclusive también los gusanos, debido a que pues yo creo que les pasa, ¿no? O sea, toses y tal vez no puedes arrojar exactamente todo lo que pasa, algunas veces te lo tragas, entonces aquí ocurre lo mismo, puedes deglutir los mismos gusanos y empezar otra vez el ciclo, ¿no? De liberar una larva, atravesar la pared, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la clínica, la mayoría del principio pueden cursar asintomáticos, pero aquí existe un riesgo de que estos gusanos migren al conducto biliar, y esto es que pueda haber algún daño tisular en el hígado, que pueda haber peritonitis, neumonitis o obstrucción, perforación y oclusión del apéndice. Si hay algún número de elevado de larvas, o sea, ya cuando ya hay un montón, puede haber dolor abdominal, puede haber fiebre, puede haber distensión abdominal o puede haber vómitos. El diagnóstico se hace mediante examen de sedimento de heces eh, o visualización directa de los gusanos. Ocasionalmente algunos pueden expulsarlos también por las heces de unos 60 a 75 días después de la infección. Eh, en caso de una afectación pulmonar, entonces como les digo, pueden encontrarse las larvas, los gusanos, y puede haber eosinófilos en el esputo. El tratamiento de primera línea es albendazol, como platicamos en el caso. Una alternativa es mebendazol o ivermectina. Sí. El siguiente caso es una femenina de 25 años procedente de la comunidad rural. Acude por presentar prolapso rectal al intentar hacer del baño. Menciona que tenía ya 4 días con diarrea sanguinolenta y con dolor abdominal. Menciona una pérdida de peso a razón de 4 kilos en 2 semanas. Sí, los cuales perdió en 2 semanas. ¿Cuál es aquí el diagnóstico más probable entonces? Tenemos aquí la tenia, el ascaris, el cisticerco o el trichuris. ¿Cuál será? Pues mira, ya por descarte, a lo mejor ascaris ya no es porque ya hablábamos de él. Tenia y cisticerco, pues otra vez lo mismo, no se parece mucho a la clínica. Entonces, pues nos vamos por trichuris. ¿Cuál es la complicación más frecuente de trichuris trichura? Pues aquí en este caso tenemos 4 opciones: la dermatitis, la neumonitis, el prolapso rectal o las convulsiones. Creo que aquí ya lo saben porque pues estaba en nuestro caso clínico, el prolapso rectal. Y tenemos una foto de nuestra trichuris. Este es un nematodo, es conocido como tricocéfalo o gusano en látigo. Y aquí nuestra infección comienza cuando las larvas no las comemos y emigran al ciego. Ahí pueden penetrar la mucosa y pueden madurar hasta la fase adulta. Pueden pasar esto 3 meses de la exposición, y las hembras llegan a poner de 3.000 a 10.000 huevos por día. Y bueno, estos huevos todos los días pues se eliminan por las heces,
Las heces maduran y adquieren la capacidad de infestación al cabo de 3 semanas más, y ya de ahí volvemos a empezar. La clínica, la mayoría de las infecciones son asintomáticas. Eh, Puede haber infecciones bacterianas debido a la penetración de las cabezas de los helmintos hasta la mucosa intestinal. Puede haber sus síntomas clásicos, que son dolor y distensión abdominal, diarrea sanguinolenta, debilidad, adelgazamiento, apendicitis y prolapso rectal. En infecciones graves puede haber inclusive anemia y eosinofilia. El diagnóstico se hace mediante examen de heces y el tratamiento es albendazol y mebendazol. Siguiente caso clínico: paciente femenino de 34 años de edad, es procedente de zona rural, acude por presentar una lesión en la piel, es un exantema lineal, si lo dicen, eritematoso, ha habido náuseas, vómito y diarrea. ¿Cuál aquí es la prueba diagnóstica para esta enfermedad? Pues entonces tenemos examen de heces, endoscopías, lesión, una biopsia de la lesión o serologías. Pues es una pregunta fácil, yo creo que todo el mundo la está adivinando. Si se trata de diarrea, esa exantema lineal, no nos dicen dónde, pero un exantema. Muy bien. El resultado, entonces aquí la respuesta es el examen en heces. Ahorita más adelante vamos a ir explicando por qué. Obviamente aquí la enfermedad o el agente etiológico responsable se trataba del acilostoma duodenale. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestro fármaco de elección? ¿Cuál será? Muy bien. Exactamente, el albendazol. Entonces aquí tenemos que hablar de dos parásitos, que son el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Esto básicamente, su presentación, su reproducción, todo son iguales, o sea, son primos, ¿no? La única diferencia es la distribución geográfica. Como lo podemos ver aquí en este cuadro, pues primero les gustan mucho los climas tropicales por ejemplo vemos aquí el Necator americanus, que puede estar en esta parte de México, va mucho de América Latina, en África, en el sur de África y en algunos en las costas de China y eh, y en Oceanía, pues en todos los climas tropicales, ¿sabes? Muy parecido, muy similar, pues es el ancilostoma duodenal. Entonces aquí tenemos una foto de ambos. La única diferencia ya cuando los tienes en físico, pues es que la morfología de su cabeza es un poquito diferente, pero nada más. Todo comienza aquí con una larva filariforme que penetra a través de la piel y hasta llegar al torrente circulatorio. De ahí es transportada hasta los pulmones y puede ser expulsada por tos. Después puede ser deglutida nuevamente para convertirse en un gusano adulto en el intestino delgado. Ahí succionan sangre y después de 48 semanas pueden llegar a poner de 10.000 a 20.000 huevos cada día. Y esto puede ser persistente durante 5 años. Fíjate.
Se dice que en el contacto con el suelo, estas larvas salen de los huevos y después de 2 semanas se transforman en larvas filariformes. Y esas larvas son las que nos comemos y empieza de nuevo el circuito, ¿no? Entonces, aquí en este caso tenemos una imagen de, del exantema lineal que estábamos platicando hace rato. No puedo explicarles mejor en la respuesta porque se me pasó ponerles una fotito de esas. Porque yo creo que con esa foto hubieran dado fácilmente con el diagnóstico. Entonces, pero bueno, no sé, no lo hice, pero aquí está. Ese era el exantema que quería que vieran. Por ello, bueno, la clínica se caracteriza por un exantema en el punto de entrada, por neumonitis, por náuseas, vómito, diarrea, anemia ferropénica y infecciones bacterianas secundarias pueden aparecer. El diagnóstico es mediante examen de heces. El tratamiento es con albendazol y como alternativa podemos utilizar el mebendazol y el palmoato de pirantel. También decía la norma oficial que se puede administrar hierro para la corrección de ferropenia. Ok. Tenemos aquí otro caso que es masculino de 35 años de edad. Acude por presentar diarrea de 3 semanas de evolución con eructos, gases, náuseas, vómitos. Son de manera ocasional. Menciona el paciente que toma loperamida y cede temporalmente la diarrea. Como antecedentes, come frecuentemente en comercios callejeros y bueno, una vez remitida esta enfermedad, ¿cuál sería el método para profilaxis más efectivo para que ya no se vuelva a enfermar? Aquí tenemos opción A, no comer nada frito. Opción B, dejar de comer en la calle y acompañar la comida con bicarbonato. Opción C, dejar de comer en la calle y cocer bien la carne de cerdo. O dejamos de comer carne de cerdo. Obviamente, sabes, aquí en esta diarrea, en estos así como que el diarrea crónica es una indigestión crónica que a lo mejor ves que come en la calle, o sea, puede estar relacionado ahí, no sé, no salmonela, algo así. Como estamos hablando de parásitos, obviamente ya sabemos de qué se trata. Se trata de una tenia, ¿no? Probablemente pueda tener una tenia. En este caso, dejar de comer carne de cerdo podría ser una buena opción, pero pues no necesariamente, o sea, con cocer bien la carne, con eso. Dejar de comer en la calle, bueno, pues nomás que dejes de comer donde comiste esa carne en mal estado. Em, ¿Cuál es el fármaco de elección? Muy bien, pues lo sabemos, ¿no? Nuestro praziquantel. Entonces, hablando de tenias, las tenias son conocidas como cestos o tenias, tienen un cuerpo plano, tienen un aspecto de cinta, poseen una cabeza dotada de estructuras succionadoras y musculares. eh, Ellos poseen una corona de ganchos para su fijación. Ahí lo podemos ver en la imagen en la parte de abajo izquierda de su pantalla. De manera muy ilustrativa cómo es que están conformadas. Tienen sus segmentos, están hechos de segmentos individuales que son proglótides que conforman un estrobilo. Esta tenia es hermafrodita y sus huevos poseen también 6 ganchos para fijarse. Crece en el aparato digestivo y se absorbe, carece de aparato digestivo y absorbe sus nutrimentos a través de la pared blanda, perdón. Entonces la teniasis
Todo comienza con los huevecillos o proglótides que están en heces y pasan al ambiente. Eh, el ganado vacuno, mediante la ingesta, se pueden infectar con estos proglótides, y ya dentro estos proglótides se convierten en unas oncoesferas que salen salidas del huevo y penetran en la pared intestinal para desplazarse hasta la musculatura, ¿sí? Ya en el músculo estas oncoesferas desarrollan cisticercos. Las personas se infectan ingiriendo la carne infectada, que puede estar cruda o poco cocida, y después el cisticerco se convierte en una tenia, básicamente, ¿no? En cuanto a su distribución, la podemos encontrar en África, en el sudeste asiático, en México, en Sudamérica y en países eslavos donde comen carne de cerdo poco cocida. La clínica, raras ocasiones síntomas, pero si lo hay, puede haber problemas como de indigestión crónica y de diarrea. El diagnóstico es mediante la visualización de los proglótides en heces. O también podemos hacer examen de heces y buscar huevos esféricos. El tratamiento es praziquantel o niclosamida. La profilaxis, la prevención, es cocer bien la carne. A lo mejor no tan bien cocida como ahí. Pero si eres de los que te gustan comer la carne así rojita, que todavía tiemble, que todavía se mueva, que te diga, no me comas, así, si quieres, te gusta ese tipo de comida, puedes congelar la carne a menos 20 grados. Esto más o menos por unas 12 horas y también los cisticercos se mueren. También la disposición adecuada de las excretas humanas. O sea, no se trata de, de la calidad del baño que tengas, como ese que está ahí bien bonito, sino de la... Esto va como, por ejemplo, como a las zonas rurales que hacen del baño en la, ¿cómo se llama? En las parcelas, o que tienen letrinas o cosas así. Por último, paciente masculino de 25 años de edad que presenta convulsiones tónico-clónicas generalizadas. En 2 ocasiones refiere alteraciones en el campo visual y en el examen de ese revela la presencia de proglótides y huevos esféricos. ¿Cuál es el diagnóstico aquí más probable? Obviamente, pues si ya acabamos de hablar de la tenia, de los cisticercos, pues ya sabemos de qué se trata, ¿no? Los cisticercos. ¿Cuál es el parásito ocular más común? Como aquí en nuestro caso tenía afectación ocular, pues es el cisticerco. Entonces, ¿recuerdan el ciclo pasado que de la tenia? Aquí es similar, nada más que esto comienza con una pequeña modificación en cuanto a que, ¿se acuerdan que el ganado era el que comía los vegetales y la comida con infectada? Bueno, entonces aquí para infectarnos de los cisticercos tenemos que nosotros ser los que comen esa comida en mal estado, para que los proglótides se conviertan en esferas. Esas esferas se depositan en el músculo y del músculo pueden migrar a otros tejidos como tejido subcutáneo, a cerebro o inclusive ojos. El cisticerco tarda más o menos de 3 a 4 meses en desarrollarse. Y bueno, la clínica, si la infestación está en ojos y cerebro, puede haber un cuadro grave debido a la reacción inflamatoria por muerte de las larvas, ¿no? Todas pueden estar relacionadas con cefaleas y algunas pueden tener pérdida en la agudeza visual, alteraciones del campo visual. Puede haber afectación en el parénquima y manifestarse
convulsiones o puede haber afectaciones ventriculares y subaracnoideas que pueden llevarnos a hidrocefalia, es lo principal, pero también puede haber náusea, vómito, deslumbramiento o alteración del estado mental. Criterios para cisticercosis, tanto para sospecharla como para diagnosticarla. Los absolutos, son la observación directa por la microscopía, como ya les comentaba hace rato. Observar el parásito aquí viene una foto de una microscopía, cómo se debe de ver. También por fundoscopía se supone que se debe de ver el parásito. Honestamente no encontré una imagen ilustrativa. Y también mediante una neuroimagen. Aquí en una flechita nos indican algunos cisticercos. Hay otros criterios principales como la neuroimagen sugestiva de la cisticercosis, la inmunotransferencia o ELISA, o ver calcificaciones en cigarro puro. Los tejidos blandos, por ejemplo, vemos aquí en esta imagen en la parte derecha que se ven ahí un hueso largo y se ve una flechita apuntando una calcificación. También hay criterios secundarios como nódulos subcutáneos sugestivos, calcificaciones puntiformes en la radiografía, clínica sugestiva de neurocisticercosis, desaparición de las lesiones intracraneales con el tratamiento y criterios epidemiológicos como que vivas en una zona endémica, que viajes frecuentemente o que tengas contacto con una persona infectada. El tratamiento se dice depende de dónde estás. Si estás, por ejemplo, si hay cisticercos fuera del sistema nervioso central, solo se da tratamiento sintomático. Si hay neurocisticercosis con quistes viables, se da albendazol y praziquantel con corticoide. Si hay un quiste con infestación masiva y quistes viables, dice que aquí pues el uso de antiparasitarios es peligroso debido pues a que todas las sustancias que se liberan cuando se mueren los cisticercos pues pueden desencadenar una reacción inmunitaria muy, muy grave, ¿no? Entonces, y ya cuando vemos quistes calcificados, pues no se requiere tratamiento antiparasitario. Se dice también que las convulsiones pueden responder a fenitoína o a carbamazepina. Puede requerirse eliminación quirúrgica de los quistes oculares y cerebrales, especialmente si hay una afectación ventricular. Y pues eso es todo. Bueno, antes me regreso un poquito. El tratamiento, si lo hablamos, es albendazol y praziquantel. Sí, ya lo dije. Pues muchísimas gracias por su atención. Esto fue todo por el momento. Gracias. Adiós.